G'day everyone, welcome to yet another episode of Damn CD Posting, name penning. Today we'll be looking at not actually some CDs, but instead my peculiar and rather uncanny accent. I like to think I sound Australian, since I also like to think we Chileans are the Aussies of South America, considering we're the proud home of the excessively venomous Chilean recluse spider that would have been founded by individuals of dubious moral fiber, and their owl version of the language is an unintelligible mess. If you still can't understand me, or genuinely don't know any English, fret not, for I have made some subtitles. Hope you like them. I spent a whole night netting them, just for you. Ya, mucho. No voy a hacer todo el video en inglés. Ya oyeron mi indeciso acento y no creo poder hacer que sea consistente por lo que dure este video. 12 minutos. Muchas gracias, voz robótica que pongo de vez en cuando. Igual le puse subtítulos en inglés. Tiene sentido que los tenga después de todo. Y es que el sujeto de este video es 123 Hablo Inglés, lanzado en 2002 por mis tan queridos Unlimited, la última entrada de lo que yo llamo el Quentinverso, la saga de Quentin Conejino. Los más observadores habrán notado que el título rima. Pues yo digo que no son tan observadores como se creen. Ya había establecido antes que es imposible escapar de las rimas en estos CD. Más gracioso será verte en los brazos de la muerte. Ni el inglés se salva. Listen close, everybody. This is no exaggeration. You're about to hear the tales of Quentin in another nation. Como indica el nombre, nuestro intrépido protagonista ha de conocer la lengua franca del mundo, el inglés, en su travesía por el extranjero. Quentin partió en un gran viaje sin llevar mucho equipaje, sin saber que en su bolsón se escondía un camaleón. Mucha atención a este pequeño, es la clave de todo esto. ¿Que por qué se va de viaje? Por razones. Miren, estos son CDs para aprender inglés. No esperen mucha continuidad con los otros títulos, o una historia de veras. Miren que me molestó un poco saber que le retconearon la familia Quentin. Hi, I'm going to meet my new family. ¿Nueva familia? ¿Ven a lo que me refiero? Algo debió haber pasado con su mamita y sus tantos hermanos. A lo mejor la fama le hizo renegar de sus humildes orígenes. A todo esto, me he dado cuenta que lo vemos ir al colegio y eso me lleva a otra pregunta. ¿Cuántos años se supone que tiene? Onda, va al colegio y supongo que se trata de un conejo pequeño porque al principio no sabía leer, pero después fue al espacio y regresó recibido de fama y fortuna, y ahora vemos que viajó solo en un vuelo transatlántico para después ganarse la vida. Por un rato nomás. Le ruego que tenga paciencia. En 8 horas termina el vuelo. ¿8 horas? ¡Qué horror! ¡Ay! 8 horas nomás, vos quisiera. Sé que se pegó tremendo pique porque la evidencia apunta que anda por Inglaterra. Lo delata su uniforme con el que anda en el colegio, que por cierto, está encantado porque Inglaterra. Y hablando de Inglaterra, también está ese obvio Big Ben de fondo. Oh, it's 5 o'clock. It's tea time. ¡Time for tea! Creo que eso no era té. Nomás ignoren los acentos claramente americanos de la gente a su alrededor. Hello, I live on this street. Misma energía que esa escena del... Domestic violence. Hablando de acentos, me agrada que Quentin conserve su mismo actor de doblaje cuando habla en inglés. These are the best hot dogs in town. I'd like one, please. Yo voy a perdonar que suene así. O sea, recién está aprendiendo el idioma. I want an ice cream cone with everything on it. Entre las voces que regresan está la de Peter Kendall, el mismo que hacía el doblaje en inglés de los Hamsterland. No lo mencioné en ese entonces por encontrar ahí nomás su actuación. I've spent many years perfecting this invention. You know, it lets you travel everywhere, but you've got to pay attention. Oh, yeah, where would you like to go? Y parece que aquí se pegó la cachada de darle algo más de átomos al asunto. Se hizo el esfuerzo de no sonar como el Justin Roiland. Good morning. Good morning. What is your name? My name is Milo. Igual me parece que suena demasiado correcto. Hay grandes diferencias con los cariñosamente recordados Abra Palabra y Matemágica. Para empezar, el modelo de distribución es distinto, con un 2.3 abarcando unos 14 discos que venían en una conveniente cajita. Igual a la forma en que también venían ambas ediciones de La Máquina de Hacer Tareas. Estos discos los conseguí por ahí. Yéndome en otra tangente ahora que hice mención de La Máquina, es con grave pesar informar a mi estimado público de que no la voy a ver por el canal.
Al principio creí que era una enciclopedia multimedia de veras, pero veo que de esos programas para armar la cosa esa de la disertación. En los de exploración tenemos acceso a lo que llaman El exploratorio. básicamente las mismas viñetas que en Hamsterland. Haz clic sobre las cosas para que ésta gane alguna gracia y de paso muestren su nombre en inglés. Lo típico. Como pueden ver, ahora las animaciones pueden abarcar toda la pantalla. No vibro con esta decisión, ni tampoco con lo distinta que se ve la animación ahora. Siento que hubo un cambio peor en el arte. Lo encuentro más definido pero a la vez más plano, con animación mucho más simplona que antes. A lo mejor siempre fue así, pero pasaba piola con la natural pixelosidad de los otros títulos y mi nostalgia visión selectiva. Ya, mucha jauja. Es momento de poner a prueba lo aprendido en los discos de actividad. Espero que se acuerden del dichoso camaleón de crucial importancia, porque es hora de buscarlo en la escena del disco pasado. Sigue las indicaciones del mago Nombrón y encuentra el bicho oculto detrás de las cosas hasta que tus jugos mortales escaseen. Cambia la dificultad para tener indicaciones menos obvias y además... Hello? Are you there? So look for the chameleon. Bro, apenas han pasado como 20 segundos, ¿qué onda? La otra actividad es el Rabbit Game, un endless runner, como los de toda la vida, en el que hay que tomar control del genial mech del Matemágica para atrapar los objetos que piden y esquivar las cosas malas. De vez en cuando tirándole pelotillos a dichas cosas malas. Nótese la mayúscula. Misma dinámica de jugar hasta lo lagomórficamente posible. No tengo más que comentar, aparte de que me hace una gracia irracional la forma en la que la voz en off nombra los elementos que no corresponden. Park bench, motorcycle, bicycle. Y la última actividad es un memorice. Mucho me temo que el grueso de las actividades como tal se pueden encontrar en mis tan queridos cosos imprimibles, incluidos en cada disco. Estamos hablando de cosas que ya tenían en la Abrapalabra y el Matemágica, potencialmente fomes a la larga, pero más educativias que estas cosas que nos ofrecen. Bueno, ese del camaleón también tiene su gracia. Hay actividades de veras, juegos de mesa, memorices y hasta títeres para recrearnos diálogos y ejercitar la pronunciación. No sé ustedes, pero me perturba un poco el uso del término juego de roles cuando podrían haber usado actuar o imitar. Juego de roles lo interpreto como rolear, algo que implica cosas como cálculos matemáticos, miniaturas y tiradas de dados. El público objetivo de estos discos es demasiado joven para esa clase de vicios. ¡Wows! Hasta tiene lore. Otra fecha que va a mis efemérides personales. Entre los imprimibles cabe destacar algo que ya me extrañaba no tenía los otros discos del Limited, teniendo en cuenta mi insistencia de que era la moda por esos tiempos. Un diploma, y más encima de la harto específica Asociación de Conejos que Hablan Inglés, no mencionada por ninguno de los otros discos. ¡Qué mejor! Las otras actividades son unas páginas para pintar, un directorio de páginas web, que se puede editar sin ningún permiso ni nada. Usen este poder responsablemente, gracias. Y quizá la más importante de todas, según este sello de la portada, un karaoke. Cada disco incluye en su pista de audio una canción, presumo para apelar a todos esos profes de inglés que andan con la típica radio de las clases de inglés. Ya saben cuál. Las dichosas canciones son versiones a la onda de canciones del dominio público, generalmente infantiles y a menudo cambiadas del material original. Igual agradezco que mis tan queridos imprimibles salga el detalle de explicar el origen de algunas de estas. This is the way. Primero que todo, debo contenerme las ganas de decir que referencia al mandolino ese, y segundo, esa no es. En realidad es The Wheels on the Bus, pero no lo quieren admitir. Mal ahí. Y mejor ni hablar de cómo la canción del abecedario es en realidad brilla, titila. ¿Pero quién tradujo esto? Desde el computador la canción puede visualizarse en un visualizador todo cubierto de perillas y botones para activar unos efectos super locos. También ofrecen la posibilidad de poner en práctica tu habilidad con lo aprendido cantando la canción del disco. No me voy a poner a cantar en este disco. You put your right hand in, you put your right hand out, you put your right hand in and you shake it all. Como resultado de un arduo esfuerzo de producción, se puede usar un micrófono. Las portadas de los discos tienen este llamativo sello, que presume un flamante y olorosito reconocedor de pronunciación, que no es usado en estos karaokes. El dichoso reconocedor de pronunciación tan promocionado se usa únicamente en el diccionario que viene en casi todos los discos. No es muy elaborado. Haz clic en el botón, di en voz alta la palabra u oración indicada, y la carita del coso este te muestra si acertaste o no, sin siquiera oír cómo te salió.
Those firemen are the best. Ay, pifia ortográfica. Peor que esto no se puede por zapallo. Zapallo de Halloween. Vámonos de aquí, esto se está poniendo demasiado raro. Yéndome en otra tangente, este sistema de reconocimiento de voz no lo hicieron los mismos Unlimited. Resulta que es una cosa de Microsoft. Y para sorpresa mía, funciona mejor de lo que pensé. Sorry, usuarios de Mac. Igual ayudó a que me hubiese dado la paja de calibrar el asunto este para acostumbrarlo a mi peculiar forma de pronunciar el idioma. Y que estuviese usando mi micrófono bueno. Y que estuviese hablando de una forma harto deliberada, haciendo lo posible por neutralizar mi acento para que suene lo más americano posible. Dearest creature in creation, study English pronunciation. Y así, tras su visita a lo que de veras presumo es Inglaterra, nuestro querido Quentin ya tiene el conocimiento básico del idioma inglés. Todo gracias a ese super libro que todos conocemos, el diccionario. No, en serio. Es un libro extraordinario, donde todas las palabras se ordenan de la A a la Z y se llama diccionario. Pues bien, ¿qué me parecieron estos CDs? Algo decepcionante si me preguntan. Siento que no fueron hechos con tantas ganas como quisiera. Esta vez hay menos cosas entretenidas que hacer, aparte del típico hacerle clic a las cosas para que hagan alguna gracia, y que dichas cosas entretenidas, para colmo, hay que imprimir. Entre todo lo que podría culpar del por qué tomaron esta dirección, voy a culpar a los profes de inglés y su exigencia de dedicar valiosos megabitios en los discos a pistas de audio. Tienen más poder del que les permitimos. Hablando un poco más en serio, me parece que un 2.3 habla inglés y la máquina de hacer tareas son una probada del formato que tomaría Unlimited más o menos a partir de este punto y durante su tiempo como multiverso. Versiones abreviadas de sus otros títulos, distribuidas a lo largo de varios discos más chicos complementados por libros de actividades, quizá con una pista de audio también si nos ponemos extra fancy. El sitio de Unlimited hacía mención de que estos eran parte de una serie de colecciones de distribución masiva, o sea que venían por fascículos en el diario. La moda por esos tiempos. Me llama la atención ver nombrados a Grandes Inventos o a Viajes y la Vida en medio de estos otros títulos. A lo mejor también los distribuyeron de esta forma y no me acuerdo por haber estado demasiado chico como para fijarme, o quizá nunca fueron. El único lugar donde se pueden encontrar con facilidad estos discos es a través del Archive. En teoría funcionan en equipos modernos al usar un engine algo más actualizado, no más confinados a esas tan populares ventanitas de 640x480 y dependiendo de versiones un poco menos añejas de QuickTime. Sigo recomendando el uso de Virtual Machines para esto. Eso ha sido todo por ahora. El siguiente video va a ser de algo considerablemente más light, en varios sentidos. Diseñado por una leyenda ancestral del gaming y portado a una inesperada plataforma. Until then, be patient and wait warmly. Oh yeah, that's the Toho thing. I never actually played a Toho game.